A ver, cuando esto se dobla con respecto al eje X, la pregunta es, ¿este elemento qué tipo de cómo se ve solicitado? ¿Por torsión, flexión, tracción? Torsión, ¿cierto? O sea, si esto se dobla con respecto al eje X, en el soporte lateral introduce torsión. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? Claro, al girar con respecto al eje X la columna, en ese elemento horizontal va a introducir torsión. ¿Y qué hemos dicho con respecto a la resistencia a la torsión de un elemento de acero? Es casi nulo. Entonces, despreciamos la resistencia a la torsión de este elemento. Entonces, este extremo se va a desplazar libremente a lo largo del eje Y. No va a tener restricción al movimiento. Pero si este elemento tuviese rigidez a la torsión, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar cierto nivel de restricción a o al desplazamiento de la columna en este punto, a lo largo del eje. Bien, no sé si me lo van a entender, ¿no? Bien. Entonces, es como si no existiese. Entonces la columna se va a pandear así, miren. Hay que dibujar la curva elástica y va a quedar así, ¿sí o no? Queda así. Ahora, vamos a estudiar la posibilidad de pandeo con respecto al eje Y. Entonces, igual arriba ya de las consideraciones que hemos establecido, ahora vamos a orientar la columna para que se doble con respecto a su eje Y. Voy a poner un poquito más abajo esto para que me dé pie a hacer otros dibujos, ¿no? Entonces aquí está así la columna. Este es el eje Y el soporte lateral viene por acá, ¿no? Así está, ¿no? Es decir, el soporte lateral aparece así, acá a 14 pies y aquí a 10 pies, 14 y 10 pies. Ahora, visualicemos qué es lo que pasa cuando la columna o esta sección tiende a doblarse, a flectarse con respecto al eje Y. El razonamiento va a ser el siguiente: aquí este elemento se une a la columna mediante una articulación. Este elemento tiene rigidez axial, ¿no? Y está unido a los marcos contraventeados. Es decir, este punto de acá no se va a poder mover a lo largo del eje X. No se va a poder mover, ¿no es cierto? Lo tiene como que atorado el asunto, ¿no? Ya no te mueves a ningún lado ya, ¿no? Bien. Ahora, cuando carguemos axialmente esto, ¿qué va a suceder? Esto va a tender a pandearse así, Aquí no hay restricción a la rotación, este extremo puede rotar libremente, pero no se puede mover. Lo que hemos logrado es reducir la longitud de pandeo de la columna con respecto al eje Y. Si no estuviese este soporte lateral, entonces la columna se hubiese pandeado así. A ver, esta no es columna, ¿no? Un elemento decorativo, pero miremoslo así. Es de sección rectangular. Entonces, la pregunta es, ¿lo miran de arriba hacia abajo? Para mí va a ser este el eje Y, ¿ya? Y este sería el eje X. Bien, esta columna en esta dirección tiene un muro de albañilería, ¿ya? Es decir, lo miro, así está, ¿ve? ¿Ya? Ahí está la columna, es de sección rectangular, y en esta dirección voy a ponerlo así, hay muros de albañilería. Aquí lo estoy viendo en planta. Aquí está el eje
X, bueno, no olvidé qué eje le había dicho, eje, Y, X y Y. La pregunta es, ¿la columna se podrá cambiar con respecto al eje X? ¿Se podrá doblar? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el muro lo va a restringir, ¿no es cierto? El muro está acá y cuando esto tienda a doblarse, el muro lo va a soportar lateralmente y va a evitar que esto se doble con respecto al eje X. ¿Pero se puede doblar con respecto al eje Y? Sí, ¿no es cierto? Porque tiene libertad. Ahora, en vez de colocar este muro, ahora le coloco aquí una viga intermedia. ¿Qué va a generar? Elimino el muro, que cuando se comprima esto se expande de aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo. Se reduce la longitud de pandeo. Siempre se soporta lateralmente el eje más débil. El eje fuerte es el eje X, el eje débil es el eje Y. Bien. Entonces miren acá, si vamos reconociendo la tablita, que como les decía no hemos sacado una copia, no tenemos nada de esto. Listo. Ahora comencemos a identificar. Esto fue para pandeo con respecto al eje X y esto fue con respecto al pandeo al eje Y. La pregunta es, ¿cuánto vale el factor de longitud efectiva en este caso? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 0. Ese es el teórico. Habría que usar el recomendado para diseño, que es ¿cuánto? 0.80. Aquí el KX es 0.80, el factor de longitud efectiva para pandeo con respecto al eje X. ¿Bien? Bien. Y para pandeo con respecto al eje Y, lo que hemos hecho es dividir la columna en dos segmentos. Y cada segmento va a tener su propio factor de longitud efectiva. ¿Cuánto sería aquí el KY1? Articulado acá, sería igual a 1. ¿Y acá cuánto sería? KY2, un extremo empotrado y el otro articulado, 0.80. Bien. Aquí, la longitud de pandeo será la longitud total de la columna, es decir, 24 pies, ¿no? Y aquí la longitud de pandeo se reduce, pues, ¿no? La columna se transforma en dos columnitas chiquitas. Aquí la longitud de pandeo es de 10 pies, sobre estos 10 pies se va a doblar la columna, y aquí la longitud de pandeo será de 14 pies. De 14 pies. ¿Eh? La longitud efectiva de pandeo en X, así se llama. La longitud efectiva es un término que se usa mucho en el diseño de columna. La longitud efectiva es el producto de K por L, el factor de longitud efectiva por la longitud de pandeo, la longitud de la columna. Entonces aquí tenemos, será KX por LX. Es decir, la longitud efectiva de pandeo acá será de 0.80 por 24 pies, lo que dé. Aquí vamos a tener dos longitudes efectivas, para el segmento superior y para el segmento inferior. La longitud efectiva del segmento superior será KY, bueno, ya no pongo los términos, ¿les parece? Sería 1 por 10, y déjenme, yo lo multiplico, 10 pies. Está facilito, ¿no? La longitud efectiva del segmento 2 será 1 por, disculpen, 0.80, ¿no? La longitud efectiva 1 por 10 pies, y la longitud efectiva del pandeo 2 será 0.80 por 14. Dicen que un ingeniero siempre debe andar con una calculadora para no quedar en evidencia, ¿no? Que no sabe las operaciones básicas, ¿no? Y ese es mi caso. Si tenemos por ahí una calculadora,
Bueno, los ingenieros antiguos sabían multiplicar al ojo nomás. ¿Cuánto sale, ingeniero? El segundo. 11.20 pies. Y acá 19, 2, 19, 20, 10. Ahora, la columna se puede cambiar con respecto al eje X o con respecto al eje Y. La columna siempre se va a cambiar con respecto al eje que resulte siendo más flexible, el más flexible. ¿Y cómo sé cuál es el eje más flexible? Si es que valoro la esbeltez. ¿Vale? Entonces voy a tener una esbeltez en X y una esbeltez en Y. En Y convendría razonar el asunto así. En Y es como si tuviésemos dos columnas. Dos columnas. Y esas dos columnas tienen el mismo radio de giro. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, si se va a pandear con respecto al eje Y, se pandeará primero aquel segmento que tenga el mayor número, es decir, el que tiene la mayor longitud efectiva. ¿Y cuál tiene la mayor longitud efectiva? El de acá. Entonces, oye, si se va a pandear con respecto al eje Y, se pandeará con respecto a aquel eje que tiene la mayor longitud efectiva. 11.2. Entonces, muy bien. Entonces calculamos la esbeltez en X. Y luego calculamos la esbeltez en Y. La esbeltez en X está facilito. Será el factor de longitud efectiva por su longitud de pandeo, que es 24 por 12, para pasar a pulgadas, entre el radio de giro en X. Y luego acá será, tomaremos el segmento que tiene la mayor longitud efectiva, será 0.8 por 14 por 12 entre el radio de giro en Y. A ver, la sección que hemos escogido es una sección W14 por 82. El organizador del curso, digamos, si imprime las especificaciones, no le queda ningún tipo de ganancia, ¿no? Porque son 2183 páginas, ¿no? Imaginan cada uno de ustedes y, bueno, se queda sin recursos para organizar otro evento similar. Aquí en la tabla 2.1, o sea, lo que quiero decir es que no se les puede entregar toda esta información impresa, ¿no? En la tabla 2.1, o disculpen, en la tabla 1, en la parte 1, aquí en la sección, o en la tabla 1.1, están organizadas todas las secciones W. En la primera, para cada sección W va a aparecer la información en dos caras. En la primera cara aparece la forma, el área, las dimensiones del alma, el peralte, o disculpen, el alma, el ala, y unas dimensiones por acá que son o se usan en el diseño de conexiones. Y en la segunda cara van a aparecer las propiedades seccionales con respecto al eje X, el eje Y. ¿Qué propiedades seccionales? Las propiedades elásticas y las propiedades plásticas. Entre las propiedades elásticas tenemos el momento de inercia, el módulo de sección elástico, el radio de giro y el módulo de sección plástica. Y luego vamos a tener las propiedades torsionales, J y CW. CW es la constante de agaleo, J es una constante de torsión, la torsión uniforme o de Saint-Venant, y la torsión no uniforme, que se ve con este término CW, ¿no? Entonces, aquí habría que buscar la sección W 14 por 82. ¿Está organizadito esto?
por acá 14 por 82. En las copias que le voy a dar hay unos Excel. En esos Excel cuestión nada más de entrar a la hojita esa y seleccionan ahí en la hojita la sección, le dan al ojito de pandeo y salió la resistencia a la compresión. Hay otra hojita donde van a tener la posibilidad de diseñar las placas bases y todo, bien bonito, pero requiere, insisto, que ustedes manejen esta información, o sea, sepan de dónde viene y ya luego pues se sentarán a estudiar con más tranquilidad. El doble 14 por 82, justo en la de acá, ¿no? 14 por 82. Y voy a la siguiente y aquí voy a hacer una marca así, doble 14 por 82. ¿no? El radio de giro en X es 605, 605, y el radio de giro en Y es de 2.48. Bien, entonces, ¿cuánto sale? 38.08. Acá 54.19. Bien, entonces esto representa la flexibilidad de la barra en X y esto la flexibilidad de la barra en Y. La pregunta es, ¿alrededor de qué eje se va a pandear? Al que resulta siendo más flexible. ¿Cuál es el más flexible? El Y. Entonces la columna se va a pandear alrededor del eje Y. La resistencia, la compresión de la columna estará condicionada por pandeo flexionante respecto al eje Y. Ya le tomo una foto. Entonces ya tenemos resuelto el asunto, porque a partir de aquí ya lo más difícil ya lo hemos pasado, es decir, oye, miren, hemos razonado cómo se define la longitud de pandeo y todas esas cositas. La esbeltez de diseño será entonces el mayor de estos dos, 54.19. Y es esta esbeltez de diseño que sirve para identificar qué ecuación debe usarse para calcular el esfuerzo crítico de pandeo. Esto es adimensional, no tiene unidades. Si se habrán visto, hay un esbeltez límite. Ese esbeltez límite es 4.71 raíz de E entre F y Y. Y esta esbeltez es la que me indica qué ecuación debo usar. Valoremos esta ecuación. 4.71, la rigidez del acero en el rango elástico, 29.000, y el FY que es 50 KSI. ¿Por qué digo que es 50 KSI? Regresando nuevamente a las hojas que ustedes tienen, a las copias, estas sí las tienen, en la parte 2, estoy insistiendo sobre la ubicación para que luego ustedes tengan la posibilidad de practicar esto. En la tabla 2.3, para el acero A992, el FY es variable entre 50 y 65 KSI. El acero que estamos usando tiene un grado 50. Entonces, de ahí sale. Ahora sí tiene que indicarme cuánto sale este término. 113.43. Entonces la esbeltez de la columna es de 54.19 y es menor que la esbeltez límite, que es de 113.43. Si la esbeltez es menor o igual, así creo que la había colocado, sí, así le he puesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ecuación debe usarse?
la que corresponde al pandeo inelástico, 0,658 elevado a la FY entre FE y multiplicado por FY. O sea, no es una condición que deba satisfacerse, es este límite me permite definir o identificar qué ecuación debe usarse para calcular el esfuerzo crítico de pandeo, no sirve para otra cosa. O sea, a veces uno lo toma como un límite, está bien, dice, no es así. Bien, FE, que me parece no lo había indicado, es el esfuerzo crítico de pandeo deble, es pi cuadrado E entre la esbeltez de diseño al cuadrado. Ese es el esfuerzo crítico de pandeo deble. Es el que inicia el estudio de las columnas, ¿no? Hay todo un desarrollo teórico que ya he obviado para no aburrirnos. La esbeltez de diseño, 54.19 al cuadrado. La esbeltez es adimensional, pi adimensional. El que le da la unidad o las unidades a este esfuerzo es el módulo de elasticidad. Y como el módulo de elasticidad está en KSI, entonces el esfuerzo crítico de pandeo deble va a resultar en KSI. 99.15 KSI. Aquí se acostumbra y ese valor se presenta con 4 décimas. 97.47. Entonces el resultado se expresa con 4 décimas. 0.97. Bien. Entonces ya tenemos el asunto del esfuerzo crítico de pandeo elástico, la razón entre el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo crítico de pandeo elástico. El esfuerzo crítico de pandeo inelástico será 0.658 elevado a la 0.5130, y esto multiplicado por 50 KS. El esfuerzo crítico de pandeo es de cuánto. .34 KSI. Entonces la resistencia a la compresión es el producto de Φc FCR por el área. Entonces acá será el factor de resistencia es de 0,90, el esfuerzo crítico de pandeo es de 40.34 y el área bruta será el área de la sección transversal. Para esa sección W, 44, a ver. 24 pulgadas. Ya, vamos a chequear, no es porque dude del ingeniero. Vamos a la parte 1 y acá está, ¿no? Como muy bien había tomado nota, el ingeniero es 24 pulgadas. Esto está en kilolibras sobre pulgada cuadrada, que multiplicada por pulgada cuadrada nos queda en kilolibras. $871.31 kilolibras.
Miren, que es una cantidad exorbitante, ¿no? La columna tiene 7 metros de largo, la sección transversal, su mayor dimensión es de 14 pulgadas. 14 pulgadas, estamos pensando en 40 centímetros más o menos, ¿no? Son 12 pulgadas es 30 centímetros, estamos hablando de 35 centímetros aprox, ¿no? Es la mayor dimensión. Y con una longitud de la columna de 7 metros 20, ¿no? O sea, lo que quiero es que vean que es una cosita que se va a ver delgadita, ¿no? En elevación. Y 871 kilolibras es aprox 435 toneladas. Una columna de 7 metros 20 que tiene la capacidad de resistir 435 toneladas. Es un montón. A ver, el mundo de la estructura metálica, de hecho, que va a ser de lado a la construcción con concreto armado. El acero es más resistente, más rígido. La construcción actual necesita construir edificios más altos, ya de concreto armado resultan demasiado pesados, los elementos ocupan demasiado espacio, y entonces ya la gente está mirando hacia el acero. Entonces no hay que, digamos, dejarlo de lado porque no se construye, no. En Lima ya se están construyendo una cantidad enorme de edificios de acero, o sea, está entrando, pero de manera brutal la construcción metálica, ¿no? Entonces luego ya seguramente comenzarán a llegar a provincias, porque eso es como una ola, ¿no? La onda todavía está reculando en Lima, ¿no? Bien, hacemos un pequeño break, ¿les parece? Como había mencionado, la cuarta parte del manual está dedicada a proporcionar ayudas de las columnas, ¿no? Y si vemos el contenido, van a notar lo siguiente. La tabla 1 permite definir la resistencia disponible a bailable, ¿no? Resistencia disponible en compresión de las secciones W. La tabla 4.2 de las secciones HP, que no se usan en edificaciones, esto es más para pilotajes. La de tubulares, de cañerías, de secciones WT, de ángulos dobles. El término acá que ven acá dice LLBB y SLBB. Voy a hacer mención a esto porque cuando se diseñan, por ejemplo, las armaduras, el análisis estructural de una armadura es muy simple: las cargas de gravedad, la sobrecarga, la carga de techo, viento y no más. Se hacen las combinaciones de acuerdo a las combinaciones de carga del método de RFD, y luego se obtienen las fuerzas de diseño en los elementos que conforman la armadura. Una vez con esas fuerzas de diseño podemos ir probando qué angular o par de angulares podría usarse para esa barra en cuestión, y eso se puede hacer con la ayuda de estas tablas. El LLB significa que son dos ángulos, espalda con espalda, es long mesh back to back, y son ángulos de alas desiguales, y la idea es que en ese caso las alas de mayor longitud están espalda con espalda. Esto es LLBB, long mesh back to back. Y luego tenemos el SLBB, eso significa short
length back to back, es decir, las alas cortas espalda con espalda. S, L, B, B. ¿Estamos? Y así, miren, por acá podemos encontrar de ángulos simples, sigue por acá, de sección compuesta, es decir, el perfil de acero embutido dentro de una columna de concreto. Eso se usa mucho ahora en la construcción de edificios. En Lima, este centro de convenciones que recién se construyó en el gobierno de Ollanta-Humala, hay columnas de sección compuesta, ¿no? Hay embutido dentro de la columna de concreto un perfil de acero. Entonces, ya se está usando, ¿no? En Perú, en Estados Unidos se usa con frecuencia, ¿no? O, por ejemplo, los tubulares se rellenan con concreto, también es sección compuesta, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Menor sección, mayor rigidez y mayor resistencia en comparación con una columna convencional de concreto armado. Miren, el cambio de rigidez, porque EA, rigidez axial, EI, rigidez a la flexión. Estos son los dos términos que están, ¿no? Entonces, y eso depende de la relación modular, es US entre SUC, o sea, para tener una idea, esto es más o menos de 8 veces, ¿no? Entonces, la rigidez de una sección compuesta podría incrementarse en 8 veces con respecto a una sección de concreto reforzado común y corriente. 8 veces, es un montón, ¿no? Entonces, no ven así, ¿no? Menor dimensión de los elementos y todo lo demás. Y el uso de estas tablas es sencillito, o sea, es decir, ya lo que hemos hecho nos ha ayudado bastante, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se usan estas tablas. Tienen algunas restricciones que son fáciles de identificar. Miren, para el caso de la sección W, primero, aquí las resistencias se han tabulado considerando un A0 grado 50. No hay para 0 grado 36. Es la primera limitación. ¿Por qué? Porque ahora ya este es el acero que se está usando. Ya la 36 ya como que dejó, ¿no? Pasó. Y considera secciones de W que comúnmente se usan en columnas, que se da la serie, ¿no? De la W4 hasta la W8. Va desde la más pesada, que es la W14, hasta la W8. Están ordenadas ahí de manera decreciente. En esta columna vamos a encontrar la forma, y en las columnas siguientes los pesos, y para cada peso tabulada la resistencia de la compresión, usando el método LRFD o el método ASD. ¿Cómo se ingresa a esta tabla? Se tiene la longitud efectiva del pandeo con respecto al menor radio de giro, es decir, habría que ingresar con la longitud efectiva del pandeo con respecto al eje Y. Entonces, estas tablas se han preparado pensando que la resistencia está controlada por pandeo flexionante respecto al eje Y. ¿Estamos? Y eso va a ocurrir si es que se satisface esta condición. Si la esbeltez en Y resulta siendo mayor que la esbeltez en X, ¿no? Entonces, si se satisface esa condición, el pandeo siempre se va a presentar con respecto al eje Y. ¿Se acuerdan? El pandeo se presenta con respecto al eje más fle, sí, y aquí sería el mayor de estos dos. Bien, aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Miren, aquí es KY, LY, entre el radio de giro en Y. Me estoy desarrollando, ¿no? Mayor o igual que KX, LX, entre R, X. Y hacemos un pequeño manejo aquí de cantidades. Lo de acá se llama la longitud efectiva de
pandeo. Esta es la longitud efectiva de pandeo en Y. Con ese valor debemos ingresar a la tabla. Y esta sería la longitud efectiva de pandeo en X. Entonces, la longitud efectiva de Y, esto lo voy a pasar acá, mayor o igual que la longitud efectiva en X. Entonces, ¿cuándo voy a saber que la resistencia está controlada por pandeo flexionante respecto al eje Y? Cuando multiplique la longitud efectiva de pandeo en Y por la razón de los radios de giro y esto resulte mayor que la longitud efectiva de pandeo en X. A ver, en el caso de las razones de los radios de giro, en esta tabla, que ya les estoy mostrando el manual, cómo se va leyendo el mismo, aquí encuentran esta línea que dice radio, ¿no? Rx a Ry, 1.74, 1.73 y así sucesivamente. Es decir, esa razón de los radios de giro ya están tabuladas para las secciones que comúnmente se usan en columnas. Rx a Ry está tabulado para la sección W14, W12, W10 y W8. Entonces ya lo tenemos como dato. Bien, a ver, en el caso anterior, ¿se acuerdan? La longitud efectiva del pandeo en Y, tomando el mayor, ¿se acuerdan de los segmentos? Era de 11.20 pies. Así fue, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? 11.20. La longitud efectiva del pandeo en X fue de 19.20, si no mal recuerdo, no sé si tomaron por ahí nota. 19.20, ¿no? Muy bien, 19.20 pies. Ahora, lo único que me falta es extraer la razón de los radios de giro. Entonces vamos a buscar la sección W, ¿qué W fue? 14 por 82 creo que le puse, ¿no? Esa fue la sección que hemos usado en esa columna, ¿no? ¿Lo recuerdan? Creo que fue así. Así le pusimos. Entonces buscaremos acá W14 por 82, W14 por 154, la siguiente, aquí está, W14 por 82. Vamos aquí y leemos la razón de los radios de giro, es de 2.44. 2.44. Entonces, Rx a Ry es de 2.44. Comparamos la longitud efectiva en Y por la razón de los radios de giro, será 11.20 por 2.44. ¿Cuánto sale? 27.33. Esto es pies, ¿no? Porque la razón esta es adimensional. Conclusión: la razón de los radios de giro multiplicada por la longitud efectiva de pandeo en Y es de 27.33 y es mayor que la longitud efectiva de pandeo en X, que es de 19.20 10. ¿Qué puedo concluir? Que se satisface esta ecuación, ¿no es cierto? Por lo tanto, el pandeo se va a presentar con respecto al eje Y. Bien. Entonces, si el pandeo se presenta con respecto al eje Y, puedo usar esta tabla para calcular la resistencia a la compresión. Miren, estas tablitas han sido construidas considerando un acero grado 50, que es lo que hemos puesto en desarrollo del ejemplo, y estamos determinando, y también ha sido calculada, disculpen, que considerando el pandeo con respecto al eje Y, es decir, entramos aquí con la longitud efectiva del pandeo con respecto al eje Y. Y luego leemos cuánto vale la resistencia. A ver, veamos. ¿Cuánto sería la longitud efectiva del pandeo con respecto al eje Y? Es de 11.20 pies, pero 11.20 no lo vamos a encontrar, ¿no? Estamos 11 y 2. Entonces aquí trazamos un rectángulo
Y digo, miren, ¿qué método estamos usando? El LRFD. Entonces, para 11 pies es 880, para 12 pies 846. ¿Qué es lo que debemos hacer? Una interpolación lineal. Entonces, mediante esa interpolación lineal, entonces aquí decimos en tablas, con W, con una longitud efectiva de 11.20 pies, de 11.20 pies, en tablas se lee la resistencia a la compresión. ¿Sí? El valor que vamos a obtener aquí considera una variación lineal de la resistencia a la compresión entre 11 y 12 pies, y no necesariamente es así, no va variando linealmente, es decir, es un valor aproximado, pero es un buen número para efectos del diseño. ¿Me entienden? ¿Cuánto se obtuvo a través del uso de las ecuaciones? 870 y pico, ¿recuerdan? Y el valor que vamos a obtener está por ahí, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta tablita no solamente sirve para calcular la resistencia, sino que nos va a servir para diseñar. No sé si me entienden. En el caso de la armadura, ustedes tienen la armadura. En la armadura el factor de longitud efectiva de manera conservadora se toma igual a 1. 1. Se toma 1. Entonces, tomo la longitud efectiva de 1. Tengo la carga axial, entonces entro y digo, muy bien, conozco la longitud efectiva, me salió 14 pies, y la carga axial es de 650 kilolibras. Entonces, muy bien, comienzo a escoger desde la derecha hacia la izquierda. Aquí, con 14 pies, dije, ¿no? Con W14 por 43, resiste 319. No. ¿Cuánto les había dicho? Me olvidé ya. ¿Ah? 650. 361, no pasa. 401 tampoco, pero va incrementándose. ¿La de acá cumple? No, la de acá sí. Entonces, mira, ve, para esa barra pone un W14 por 700. Disculpen, W14 por 74, ¿no? Porque tiene una resistencia a la compresión de 701 y es mayor que los 650 que quiero. Así se analiza también en el caso de los ángulos, el mismo razonamiento. En una armadura se colocan dos ángulos de espalda con espalda. Entro un pan, leo mi par de angular y salió rapidito el diseño, ¿cierto? La ventaja que ahora tenemos es que los programas se hacen el diseño, pero hay que estar controlando el diseño. No es cuestión de introducir el dato y de esperar lo que ven. Pues hay que revisar y el modo de revisión también podría ser así. Bien, entonces miren, esto sería el modo de usar las tablas, pero como que notarán tiene algunas restricciones. Solamente funciona cuando tenemos a 0 grados 50 y están consideradas solo ciertas secciones W, no todas, y cuando el pandeo es con respecto al eje Y. Pero ¿qué pasaría si el pandeo es con respecto al eje X? También se pueden usar las tablas, pero haciendo un pequeño artificio. Cuando no se cumple esta condición, esto fue, si se cumple esto, entonces el pandeo es con respecto al eje pandeo Y. Entonces en tablas hay que ingresar con la longitud efectiva y ver cuánto vale fíjense P sub R. Pero si no se cumple esa desigualdad, es decir, si al multiplicar la longitud efectiva por la razón de los radios de giro resultó menor que lo de acá, entonces a las tablas hay que entrar con una longitud efectiva equivalente, que sería la longitud efectiva en X entre la razón de los radios de giro. Entonces, ¿con qué longitud en Y puedo obtener la resistencia a la compresión de la columna, considerando que se va a pandear con respecto al eje X? Entonces, ese es el modo de proceder cuando
Pandeo se presenta con respecto al eje X. ¿Estamos? Bien. ¿Podemos o tenemos tiempo todavía para hacer el diseño de una columna o lo vemos en la tarde? Ya depende de ustedes, capaz están muy cansaditos. ¿Sí? No sé, depende de ustedes. A ver, no sé si en la tarde hacemos vigas o hacemos el diseño de miembros en tracción, cosa que tracción, compresión, y podrían hacer el diseño de una armadura. No sé, ¿qué es lo que quieren? Les muevo a la carta. ¿Qué es lo que desean? ¿Entramos a vigas o nos metemos a ver tracción? ¿Ah? Tracción. Bien, entonces en la tarde nos quedamos un poquito más, no sé si nos dejarán, para llegar a diseñar una armadurita. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, un poquito para terminar esto con lo de columnas, vamos a realizar un procedimiento de diseño de una columna. Recuerden que, como definición, una columna es un elemento cargado hacia el medio, en el caso de las estructuras metálicas. En la mañana estuvimos viendo acerca del factor de longitud efectiva, como se estimaba. Hay un modo de calcular el factor de longitud efectiva. Si el tiempo nos alcanza, ya luego les mostraré cómo se hace ese cálculo en edificios un poco más completos, donde ya interactúa las vigas que llegan a los extremos de las columnas y viendo si la estructura está o no contraventeada. Bien, entonces miren acá, habría que pensar y razonar el asunto de este modo. Se hizo el análisis estructural, se resolvieron las diferentes combinaciones de carga. La sesión pasada les he mostrado todas las combinaciones de carga que deben usarse en el diseño de las estructuras metálicas. El libro que ven aquí en la pantalla, lamentablemente no está traducido. Hay una edición anterior a esta que sí está traducido. Es un muy buen libro. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las dos formas o los dos métodos de diseño que les comentaba en la mañana, ¿no? El método de diseño por estados límites y el método de diseño por resistencia admisible. Cada uno de los métodos tiene sus propias combinaciones de carga. Por ejemplo, el método de diseño por estados límites tiene esta combinación de carga. En esta edición, el viento tiene un factor de carga de 1. En realidad eso va a depender mucho de cómo se calcula el viento, igual que cómo se calcula el sismo. El viento se puede calcular en condiciones de servicio o en condiciones de resistencia. Igual que el sismo, por ejemplo, el sismo de nuestra norma se calcula ya incrementado, es decir, el cortante basal que nosotros calculamos ya viene multiplicado por su factor de carga, que si lo queremos colocar en condiciones de servicio, lo que hay que hacer es multiplicar ese valor por 0.80. Igual pasa con el viento, o sea, como les mencionaba, en algunas normas se calcula a nivel de resistencia y en otras normas a niveles de servicio. En nuestra norma, en la norma técnica es 0.20, aún el viento está calculado en condiciones de servicio, por lo tanto aquí le correspondería el 1.3 y no el 1 como aparece en estas especificaciones. Que si ustedes hacen uso de esta norma, se llama ACE, el ACE es una sociedad americana de ingenieros civiles, tiene una publicación que se llama Las cargas mínimas para el diseño de edificios de otro tipo de construcciones. En esa norma, por ejemplo, el viento se calcula a niveles de resistencia. Si es así, entonces el factor de carga que le corresponde será de 1. Entonces, el cálculo del efecto del viento siguiendo las normas ACE es muy complejo, muy completo,
Nuestra norma peruana es muy pequeñita, ¿no? La norma de viento son 2 o 3 cositas que aplicamos y ya tenemos la presión del viento. Si quieren tener un modo más efectivo de calcular el viento, bueno, hay que hacer uso de estas especificaciones. Y si se usa el método de diseño por resistencia admisible, también tiene sus propias combinaciones que se muestran por acá. Entonces, dependiendo de qué método usamos, se van haciendo o buscando las combinaciones de carga que nosotros pretendemos usar. Entonces, la idea es que el autor ha valorado cada una de estas combinaciones y luego está tomando la mayor, la que le resulte la mayor en compresión. Y esa carga incrementada es de 900 kilolibras. Ahora, con respecto al factor de longitud efectiva, bueno, ya se definió la longitud efectiva del pandeo en X, el producto de K por L, y también el factor de longitud efectiva en Y. La condición es que se seleccione una sección W de la serie 12, considerando un a 0 grado 5. Hay 2 procedimientos, yo voy a desarrollar los 2 a fin de que quede como un proceso. Ese proceso ustedes lo pueden armar en una hojita de cálculo, o si no, ahí en la abundante información que les he proporcionado van a encontrar unas hojitas de cálculo que ustedes ingresan los datos y salen los resultados, ¿cierto? Sí. Pero hay que buscar la información, o sea, no está ahí como que ya está, ¿no? O sea, un montón de hojas que se dejado por ahí y ojalá lo encuentren. Bien, entonces miren, vamos a proceder y decimos bien, primero es un elemento, podría ser una columna inclinada, no sé, en la que la mayor carga axial sale de 900 kilolibras. Bien, eso es lo que hay que entender. Y el asunto es simplecito, porque miren, la resistencia a la compresión es el producto de phi FCR por el área bruta. Y para efectos de diseño se busca que esto tiene que ser mayor o igual que la carga axial, ¿no? Ese es el criterio. Además, como ven acá, podríamos despejar el área bruta y esto resultaría PU entre phi FCR. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo calcular el esfuerzo crítico? Porque el esfuerzo crítico depende de la esbeltez, y la esbeltez depende de las dimensiones de la sección transversal, cosa que no tenemos, ¿no? Entonces hay que asumir. ¿Qué es lo que hacemos? La tendencia ahora es asumir que el esfuerzo crítico de pandeo es más o menos los 2/3 de la resistencia a la afluencia del acero. Si es así, entonces acá miren, tendremos un área bruta tentativa. ¿Por qué tentativa? Porque estoy asumiendo el de acá, no voy a obtener el valor real. Entonces el área bruta tentativa será PU entre phi FCR. ¿Estamos? Si asumo esto, insisto, no sé si estoy tratando convenientemente la idea, sé que por una cuestión de seguridad estructural, lo que resista tiene que ser más de lo que actúe. La resistencia disponible más de lo requerido, o la resistencia requerida. Y esta ecuación quedaría así. Esto de acá no lo puedo conocer porque necesitaría conocer la sección, no se conoce. Entonces digo, muy bien, voy a asumir. Si yo asumo este valor, entonces el resultado ya no será el valor exacto que buscamos, sino será un valor tentativo, un valor que nos ayuda a seleccionar la sección, ¿cierto? Entonces mire, si es así, el esfuerzo crítico de pandeo será de 2/3
de 50. Me tienen que ayudar con los resultados. 35 KSI. Entonces, el área bruta que se requiere más o menos es de área bruta requerida, más o menos, ni siquiera le estoy poniendo igual, sino será más o menos, PU, las 900 kilolibras, el factor de resistencia que es de 0.90 por 33.35, 30 pulgadas cuadradas. Entonces, la sección que nosotros debemos usar debe tener aproximadamente 30 pulgadas. Ahora, puede ser más o puede ser menos. ¿Por qué? Porque parte el valor que estamos obteniendo parte de asumir algo. Entonces, el resultado puede estar por ahí, hacia arriba o hacia abajo. Ya tengo un valor que me va a ayudar a seleccionar la sección en cuestión.